Evangelio de Marcos. Lección 11. Apresado y juzgado. Estamos llegando al desenlace de la historia. Lo que Marcos declaró desde el primer versículo de su Evangelio será expresado por Cristo mismo: Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Bendito, el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. La última cena, su momento de mayor prueba en Getsemaní, su arresto y su juicio en el contexto de la traición de dos de sus discípulos, todos están en el capítulo 14, la sección de estudio de esta semana. No resulta extraño entonces que el verbo, entregar, se use 7 veces en Marcos 14. Algo que nuevamente tiene conexiones con el sermón profético del capítulo 13, en donde Cristo utiliza 3 veces ese mismo verbo, siendo uno de sus ejemplos la traición entre personas cercanas. Modalidad de entrega que ahora Cristo será el primero en experimentar. Cuando Cristo le dice a sus discípulos que uno de ellos le entregará, la reacción de ellos es entristecerse. Pero esta tristeza no es de gran utilidad en Marcos, tal como puede verse en su única otra mención en el Evangelio, en la historia del así llamado joven rico. Personaje que se entristeció también al oír palabras de Jesús, y que, semejante a lo que están a punto de hacer los discípulos, se alejó de él, en vez de seguirlo. Cabe aclarar que la palabra que se refiere a la tristeza de Jesús en el capítulo 14 es diferente, y denota una tristeza mucho más profunda. Jesús les anticipa también esa noche que todos ellos se escandalizaban de él. Anuncio que viene a ser otra nota triste respecto a la descripción y el papel de los discípulos en este Evangelio. Y lo es porque este verbo es el mismo que se refiere a las expresiones de mofa hechas por quienes decían: ¿no es este el carpintero, hijo de María? Ya durante su interrogatorio, como te anticipaba al inicio, llegamos a un momento climático del Evangelio. Ante la desafiante y directa pregunta del sumo sacerdote, Cristo afirma su identidad. El secreto mesiánico ha llegado a su fin. Nosotros ya conocíamos su identidad desde el primer versículo del Evangelio, pero ahora Cristo la declara abiertamente. Por el momento, las circunstancias y considerando a quien se lo dice, esta declaración es de lo más importante, aunque el capítulo 15 irá más allá al citar la declaración de un soldado romano, la cual estudiaremos la próxima semana. Otro verbo interesante en este capítulo es el de acordarse o recordar. Es interesante en primer lugar porque Marcos solo lo emplea 2 veces, y las 2 describen una acción realizada por Pedro. Otra razón que da realce a este verbo es el hecho de que la primera vez que Pedro se acuerda de algo es cuando ve la higuera que se ha secado tras haber sido maldecida por Cristo. Será en su segundo uso de este verbo que Pedro recordará otras palabras de Jesús. Sin embargo, en esta ocasión no será una maldición lo que recordará, sino una predicción de su maestro: antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. El hecho de que estas palabras vengan a su mente justo cuando acaba de cumplir dicha predicción podemos describirlo como un momento en el que Pedro no ve ya una higuera seca, lo que se ha secado y marchitado son sus propias palabras y su lealtad a Cristo. Por todo lo que encierra y por su trascendencia, Marcos dedica casi el 40% de su Evangelio a relatarnos detalles de los últimos 8 días de la vida de Jesús, relato que culminará finalmente con la resurrección. Hecho que nos permite decir que, en muchos sentidos, Marcos enfatiza la pasión y la resurrección como el criterio por el cual todo el ministerio de Jesús puede ser medido. Un ministerio cuyo final ciertamente nos demuestra, en la práctica, el significado de las palabras registradas por otro evangelista: sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pese a lo difícil que le fue, Cristo se sometió a la voluntad de su Padre en sus momentos finales, tal como lo hizo siempre. Su gran crisis llegó y salió victorioso. Por su gran ejemplo y por ofrecer su victoria en nuestro favor, Jesús merece nuestra gratitud, pero sobre todo nuestra lealtad. ¿Verdad que nosotros no huiremos ni lo negaremos? Dios nos dé la fuerza para no fallar como lamentablemente lo hicieron sus discípulos de aquel entonces.